Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a compartir hoy una charla sobre algún aspecto de nuestra Orden del Carmen. Comenzamos invocando, que no puede ser de otra forma, invocando a nuestra Madre, la Virgen del Carmen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre y decoro del Carmelo, ruega por nosotros. El título o el tema que hoy vamos a compartir me han dicho que es sobre los orígenes del Carmelo, de la Orden del Carmen. Miren, cuando se comparte una charla de una orden religiosa, lo normal es que se empiece, ¿saben por quién? Por el fundador. ¿Quién les fundó a estos frailes o aquellas religiosas? ¿Ustedes han escuchado alguna vez quién es el fundador de la Orden del Carmen? Simón Stock. ¿Cómo? Simón Stock. Simón Stock. ¿Alguien más? Elías el profeta. ¿Algún otro nombre sugerís? Bueno, pues vamos a ver, porque la cosa está un poco complicada, ¿eh? ¿Quién fundó a los franciscanos? Lo está diciendo la misma palabra, ¿verdad? ¿Quién fundó a los dominicos? Lo mismo, ¿no? Santo Domingo. Los jesuitas, San Ignacio de Loyola, ¿quién no le conoce? Bueno, hermanos, pues ya os anticipo que no tenemos fundador. Y diréis, pero bueno, ¿cómo va a ser eso? Bueno, durante la charla iréis viendo cómo nacimos. Pero no tenemos así un fundador específico. Y si quieren, ya les cuento una pequeña anécdota para entrar así un poco en tema, en harina. Hace 1 año y medio, una señora de aquí, de la parroquia, estaba delante de la imagen que tenemos ahí en la fachada principal, de cerámica, que es una imagen ¿de quién? De San Isidoro. Y estaba allí, pues como rezando. Y pasó un fraile y dice, hola señora, ¿qué tal? ¿Qué hace? Aquí rezando. Ah, muy bien. ¿Y a quién reza? A San Carmelito. No, mire, señora, este no es San Carmelito. ¿Cómo que no? ¿Ustedes no son carmelitas? Sí, somos carmelitas. ¿Y este será el fundador? No, señora, este no es el fundador nuestro. Ya no existe San Carmelito. Entonces, este es San Isidoro de Sevilla. Ay, perdone, yo no sabía. Yo pensaba que era San Carmelito. Bueno, pues no existe San Carmelito. Entonces, ahora durante la charla iréis viendo quién es nuestro fundador o quiénes fueron nuestros fundadores. Inicio con este texto de Santa Teresa, que tiene una doble finalidad por mi parte, que luego también os lo voy a explicar. Dice Santa Teresa en uno de sus escritos: todos los que vestimos este sagrado hábito del Carmen, somos llamadas, se lo dirige a las monjas, a la oración y contemplación, porque este fue nuestro principio. De esta casta venimos, de aquellos padres nuestros del Monte Carmelo, que en tan gran soledad y con tanto desprecio del mundo buscaban este tesoro, esta preciosa margarita. Bueno, pues tiene este texto una doble intencionalidad. Primero, ya nos remite Teresa al Monte Carmelo y no se refiere a ningún fundador, simplemente a unos padres que estaban allí en el Monte Carmelo. Y luego la otra intencionalidad es la que quiero comunicaros, que es la siguiente. Llevamos casi 2 décadas celebrando continuamente centenarios de Santa Teresa. ¿A que no saben
¿qué centenario estamos celebrando en este año 2022? Pues es nada menos que el 4º centenario de la canonización de Santa Teresa. En el año 2015 celebramos el 5º centenario de su nacimiento. También en este año se ha celebrado el 1er centenario del doctorado honoris causa de Teresa. Se ha celebrado en el año 2012 450 aniversarios de la fundación del convento de San José de Ávila, que fue el primer convento reformado que ella participó. Y también en octubre se ha celebrado 440 aniversario del fallecimiento de Santa Teresa de Ávila, en octubre. Bueno, entonces Santa Teresa, con tantas celebraciones que hemos tenido, pues bueno, se la ha encumbrado. ¿De qué manera? Y entonces, debido a esto, que a lo mejor efectivamente se lo merece, debido a esto me consta que alguna persona ha dicho, claro, es que Santa Teresa es la fundadora de la Orden del Carmen. Fíjate, pues casi nada. Bueno, pues esto no es verdad, claro está, porque fíjense, cuando nació Santa Teresa, que es una fecha muy fácil de recordar, en el 1515, pues ya llevaba la Orden del Carmen existiendo pues solamente 423 años, así que no lo pudo fundar, ¿verdad? Las monjas de clausura llevaban ya casi 100 años existiendo, como monjas de clausura. Bueno, pues tanto se ha hablado de ella que algunos han creído que efectivamente es la fundadora del Monte Carmelo, perdón, de la Orden del Carmen, y como veis, pues no es. Entonces vamos a ver quién es nuestro fundador. Vamos a ir desgranando temas y fechas y demás. Para saber el origen del de los carmelitas hay que ir a un siglo, a un país y dentro de ese país a un monte. ¿A qué siglo vamos? Finales del 12, casi nada. ¿A qué país? Porque nacimos en un país. Todas las órdenes han tenido su origen en un pueblo, una ciudad, en un país. País de Israel. Y dentro del pueblo de Israel, un monte, un lugar, monte. Por eso, ¿de dónde nos viene el nombre de carmelitas? Pues del Monte Carmelo, que luego hablaremos de él. Normalmente las órdenes religiosas llevan el nombre, o se les llama por el nombre del fundador. Han tomado ese nombre del fundador, franciscanos, dominicos, calasancios, San José de Calasán, etc. O también, en alguna ocasión, toman nombre del lugar donde nacieron. Los cistercienses vienen de una ciudad que está en el centro por el centro de Francia, el Cister, en un pueblo, una ciudad. Allí nacieron los cistercienses, o allí fueron fundados. País, hemos dicho que es Israel, Palestina, Tierra Santa. Decir, pues brevemente, que Israel no es grande, es un país con unos 8 millones de habitantes. Allí viven judíos, musulmanes o árabes y cristianos. También se le llama al país de Israel como Tierra Santa, ¿verdad? Porque lógicamente ya sabéis por qué es. Allí nació, vivió y murió Jesús. Luego el monte. Miren, los montes en la Biblia tienen un lugar predominante en las Sagradas Escrituras. Cada monte, que hay varios, y algunos os suenan mucho, cada monte nos deja una enseñanza cargada mucho de simbolismo. Es donde, como podríamos decir, como el paraíso y la tierra se conectan, el monte, subir a orar, etc. Muchos encierran dentro de ese monte acontecimientos importantes que ocurrieron en diferentes montañas que hace referencia a la Biblia. Recordar, por ejemplo, algunos, Monte de los Olivos, ¿quién no lo ha escuchado?
el monte de la súplica, de la oración de Cristo, de la entrega, el monte Sinaí, le conocemos, la entrega de las tablas, etc. El monte Moriah, donde fue llevado Abraham para sacrificar a su hijo Isaac, que luego no lo sacrificó. El monte de la transfiguración, sabéis de sobra lo que pasó allí. Monte Calvario, símbolo de oración, de entrega, de sacrificio. Y luego ya nos centramos en el Monte Carmelo. Monte Carmelo, que para nosotros los carmelitas es algo que no sé, vibra en nosotros esa añoranza del Monte Carmelo, porque de allí, de esa casta venimos, como dice Santa Teresa, de aquellos que vivieron allí, que lo iremos explicando ahora. El Monte Carmelo es una cadena montañosa de unos 25 kilómetros de larga por 12 de ancha. Limita al norte con la bahía de Haifa, al sur con las tierras de Cesarea, al este con las llanuras de Esdralón y Sarán y al oeste con el mar Mediterráneo. En ese monte se da una roca calcárea, lo cual pues permite que se hayan hecho cuevas para habitar. Y allí han habitado, pues por ejemplo, malhechores, han habitado también peregrinos que iban allí de peregrinación, han habitado en esas cuevas nuestros primeros carmelitas, que la cueva era como podríamos llamar la celda donde ellos vivían hasta que fueron poco a poco construyendo. El terreno en general no es adecuado para la agricultura. Sin embargo, se nombra con frecuencia la fertilidad del Monte Carmelo por su vegetación espontánea debido a las abundantes lluvias que caen sobre todo en verano. El Carmelo es un símbolo de belleza. La Biblia hace referencia a este simbolismo, por lo menos en 2 ocasiones. Por ejemplo, en Isaías, hablando de las bendiciones sobre Jerusalén, dice que le van a dar la gloria del Líbano y la hermosura y el esplendor del Monte Carmelo, símbolo de belleza. Y otra cita en el Cantar de los Cantares, que compara a la amada con este lugar idílico, y dice: tu cabeza se yergue como el Carmelo, tu cabellera es como la púrpura. Un rey está prendado de estas trenzas. Monte Carmelo. El Monte Carmelo también recuerda al paraíso, el jardín del Edén. El monte tiene en sus laderas muchos bosques, pinos, olivos, laureles, etc. Y en una de esas laderas, allí comenzó todo con respecto al tema que estamos dando. Allí comenzó a vivir los primeros carmelitas. Hay un escrito muy antiguo del 1220, describiendo donde vivían los primeros carmelitas, con estas palabras. Dice: en la ladera de la montaña del Monte Carmelo hay un lugar muy bello y deleitoso, donde habitan unos ermitaños latinos llamados del Carmen, donde hay una iglesia dedicada a Nuestra Señora. Frase, ¿verdad?, muy hermosa y muy contundente, expresando la belleza de esto. El Monte Carmelo ha sido considerado como un signo de gracia, de bendición y de belleza. Es el lugar de la renovación también de la alianza, de la intervención de Dios a través del profeta Elías. Por ahí ustedes han nombrado al profeta Elías, el profeta Elías, que tiene mucho que ver con el nacimiento de la orden, bueno, y hoy todavía, de la Orden del Carmen, pero claro, fundador no, porque fíjense, se lleva de diferencia más de 1000 años, vivió él antes que nosotros, en el Antiguo Testamento, 1000 años antes de Cristo, y luego, pues eso, 12 siglos más, que fue cuando nacimos nosotros, nos separa mucho, pero sí que lo tenemos, ya lo anticipo, aunque luego hablaremos en otro día más detenidamente de él, sí que le tenemos como padre inspirador,
como padre espiritual. Y por eso muchas veces en algunos conventos y las monjas, nuestro padre es San Elías, nuestro padre, le llamamos así. Y los descalzos también lo llaman nuestro padre. El Monte Carmelo, otra cosa muy curiosa, los musulmanes le tienen gran devoción al Monte Carmelo. Tanto es así que le llaman el Monte de Elías, porque, claro, saben por la historia que allí estuvo San Elías en el Monte Carmelo. De hecho, tienen mucha amistad con los monjes que están allí, que son los descalzos en el Monte Carmelo actualmente. Y creo que les llevan siempre como algo, un símbolo de llevarles aceite a los carmelitas, ¿no? En recuerdo de San Elías, etc. Monte Carmelo. Bueno, ustedes habrán oído hablar de San Juan de la Cruz y una de sus obras, Subida del Monte Carmelo. Lo tenemos por ahí en unos cuadros, ¿verdad? Que estaba por ahí exactamente, el Monte Carmelo. Bueno, pues San Juan de la Cruz se atrevió a hacer un dibujo de qué significa para él el Monte Carmelo. Es como, no sé, una explicación para expresar que todo cristiano tiene que subir un monte, el Monte Carmelo, para llegar a la unión con Dios. Y durante esa subida va diciendo San Juan de la Cruz lo que hay que ir haciendo. Solamente esta pincelada porque no nos ocupamos ahora. Bueno, dejamos ahora el Monte Carmelo. Bueno, mejor dicho, no lo dejamos. Nos hemos fijado un poco en el exterior. Pero ahora vienen las personas. ¿Qué pasó allí en el Monte Carmelo? ¿Quiénes fueron al Monte Carmelo? Y de hecho podemos ya decir, ¿quiénes fueron nuestros fundadores? En plural. Para determinar esto, de quiénes fueron nuestros fundadores, tenemos que fijarnos en 3 grupos de personas. Esos 3 grupos formaron un grupo. O sea, ese grupo de primeros carmelitas está formado de 3 grupos diferenciados, parecidos pero diferenciados. Y el nombre de esos 3 grupos, ¿quiénes son? ¿Cómo se llaman? Pues mire, son unos eremitas, un grupo de eremitas, que ahora veremos qué es un eremita. Otro grupo, un grupo de peregrinos. Otro grupo, el grupo de los cruzados, que se dieron cita allí en el Monte Carmelo. Y iremos viendo lo que pasó allí. ¿Qué es un eremita? Pues es una persona que vive sola en un lugar deshabitado, especialmente para dedicar su vida a la oración y al sacrificio. Hubo un periodo de esplendor del eremitismo, de deseo de personas de vivir solos, como apartados del mundo, de la sociedad, aunque algunas veces no se apartaban, pero vivían en soledad, a lo mejor en su casa, dedicados a la oración y al sacrificio. Hubo unos siglos de esplendor, a partir del siglo IV hasta el VII, muchos eremitas. ¿Y saben por qué? Hay una razón. Los 300 primeros años de la historia del cristianismo, ¿qué tiempos fueron? De persecuciones de los cristianos. No había libertad para ellos. Más todavía, había mucho martirio. Murieron muchos. Y dentro del cristianismo, pues a la gente se les preparaba para el martirio. Y el martirio lo aceptaban como lo más, el estado de perfección para unirse con Dios. Martirio. Pero luego vino la paz de Constantino y ya tuvieron libertad los cristianos del culto y todo ya fue facilitándose. Entonces, pues bueno, ya saben que la facilidad muchas veces genera mediocridad. Y claro, algunos cristianos se decían, nos han estado preparando para el martirio y ahora ya no nos mata nadie. Pues vaya. ¿Dónde está ya la perfección para ser santos? Ya no hay martirio. Entonces algunos se plantearon, bueno, pues habrá que buscarlo en otra cosa. Querían radicalidad, una vida evangélica radical, de dar la vida por Cristo. Y como ya no había martirio, pues ¿qué decidieron?
venga, pues vamos a renunciar al mundo, a todas las riquezas, vamos a vivir en oración, en contemplación, en austeridad, en pobreza, eremitas. Luego ya vino un poco más decadencia de ese eremitismo, pero justo en el siglo XI, XII y XIII, que es el que nos ocupa, pues hubo otra vez un reflorecimiento de los eremitas. Y aquí hubo otra causa de por qué reflorecieron. Porque la vida del monje, que existían muchos monasterios ya con San Benito y demás, fundador, pues iba resultando cada vez más complicada. Estaba muy involucrada la vida del monje en administración de vastas abadías con sus extensas posesiones. Para muchos el compromiso cristiano no se encontraba ya de forma satisfactoria dentro de los monasterios. Entonces se da una reacción en busca de la pobreza absoluta, de la praxis, de la ascética, de retirarse de los poblados y otra vez a dar ahí como una fuerza impulsora al eremitismo. Y algunos, pues allí en Europa, se poblaron algunos países, por ejemplo en Francia, en Inglaterra, el norte de Italia, en Sicilia, abundaron mucho los eremitas en el siglo XI y XII. El ermitaño seguía a Cristo hasta el desierto y allí en la soledad más completa, en oración y ayuno, entablaba, esto es muy importante porque lo señala también luego la regla nuestra, una lucha contra Satanás, contra el pecado. Por eso, bueno, ya adelanto también algo. En la regla, que es la que tenemos ahí, de forma así muy esquemática, la espiritualidad de esa regla ha nacido de estos tres grupos. Ya iremos viendo también cómo está ahí hecha una síntesis de la espiritualidad del eremita, del peregrino y del cruzado. ¿Cómo es la estructura de la vida eremítica? Pues muy simple y muy sencilla. Viven normalmente solos, individualmente. Algunas veces en pequeños grupos, o por lo menos se reunían alguna vez a la semana o al mes para compartir la palabra de Dios. Algunas veces estaban ligados a un monasterio. Seguían o no alguna regla ya tradicional que existía, por ejemplo la regla de San Benito, de San Basilio. A veces el fenómeno del eremitismo está presente en el interior de las órdenes monásticas o canónicas, como forma de vida más perfecta. A veces la vida eremítica está unida a una peregrinación por Cristo, a los santos lugares. ¿Cuáles son los santos lugares? Pues Tierra Santa, claro está, Roma y aquí en España Santiago de Compostela, ¿verdad? Los valores que ellos defendían, el eremitismo era la soledad, la oración con su lección divina, que es la que está ahora muy en boga dentro de los grupos cristianos y de órdenes religiosas, hacer la lección divina, pues ya venía de entonces, es muy antiguo ya. Luego también otro valor era para ellos el ayuno, la mortificación corporal, afectiva y efectiva, constante, y la itinerancia de estos eremitas. ¿Itinerancia para qué? Pues para dos cosas. Para vender los productos que hacían manualmente, porque claro, luego tenían que comer, ¿verdad? Y también aprovechaban para predicar, predicación popular. Entonces se hacían itinerantes. Solían llevar también un hábito eremítico que les distinguía. Hay una oración muy bonita de un pontifical de Inglaterra que cuando les entregaban el hábito, pues rezaban, o el que presidía hacía esta oración, dice: hermano, he aquí que te damos el hábito eremítico, con él te exhortamos a vivir de ahora en adelante casto, sobrio y santo, ocupando tu tiempo
en santas vigilias, ayunos, trabajo, oración y obras de misericordia, para que puedas obtener la vida eterna y vivir por los siglos de los siglos. Amén. Venga, a vivir la vida eremítica con tu santo hábito distintivo. Bueno, dejamos a los eremitas, pasamos al otro grupo. Peregrinos. Los peregrinos se encuentran dentro de los movimientos que hubo en aquella época, movimientos de penitencia o movimientos penitenciales de una vida santa y orientada a la conversión. Estos grupos desarrollan una vida de retorno al Evangelio, muy importante, los peregrinos. También tenían esas características de la mortificación, penitencia corporal, simplicidad de vida y pobreza, itinerancia, claro, estaban siempre peregrinando, pues itinerancia y predicación popular. Los peregrinos tenían como objetivo hacer una peregrinación siguiendo a Cristo y, como dicen ellos, a seguir a Cristo desnudo, sin nada, con una absoluta disponibilidad y radicalidad. La peregrinación puede venir impuesta algunas veces para cumplir una penitencia. En penitencia voy a ir caminando hasta Jerusalén. En penitencia voy a ir caminando hasta Santiago de Compostela. O también otros lo hacían para experimentar o tener experiencia de lo provisional de la vida. Todo pasa, una experiencia de provisionalidad. El peregrino viene también algunas veces, o toma algunas veces, la realidad de la expatriación, romper con la patria, sin nada, no tiene patria. Consecuentemente, tiene que romper con la seguridad de la clase social y colocarse fuera de ella. El peregrino es considerado un ser inferior, sin garantías ni derechos civiles. Por eso, esto ya sería muy largo de explicar, también nacieron algunas congregaciones religiosas para defender a estos peregrinos que iban por ahí, podían ser asaltados y entonces había que protegerlos, defenderlos. Lo más importante para ellos era ir en búsqueda de la Jerusalén celeste, del cielo, de la eternidad, para que no se convirtieran en unos vagamundos por ahí, sin papeles o perroflautas, pues hacían un voto delante de alguna autoridad dentro de la iglesia, diciendo que yo quiero ser peregrino auténtico y quiero seguir el protocolo de peregrinar, etcétera, etcétera. La meta del peregrino siempre era pues un lugar sagrado, ya sabéis cuál, Santiago, Roma y Jerusalén. La peregrinación por antonomasia y más importante, ¿cuál podía ser? Jerusalén. Algunos hacían voto de ir a Jerusalén, a Tierra Santa, para quedarse allí. Peregrinación jerosolimitana se la suele llamar a esto. Ahí podemos ya pensar que de ahí surgieron varios carmelitas que se quedaron en el Monte Carmelo. Los temas constantes del peregrino que iban a Jerusalén, pues era esto, parecido a los otros: ruptura con el mundo, conversión, seguir a Cristo desnudo, tomar la cruz de Cristo, la cruz desnuda también decían ellos. También incluso participar en la liberación de Tierra Santa, sobre todo de Jerusalén, que estaba en manos de los musulmanes. Ahora lo veremos con las cruzadas. Y estos tenían ya una visión mucho más espiritual. Liberar Tierra Santa, que es patrimonio del Señor, a través de las armas espirituales, que luego después van a salir ahí en nuestra regla. Fíjense cómo vamos cogiendo cosas de estos personajes, de estos grupos. Ya que en aquel tiempo ellos pensaban que la pérdida de Jerusalén y de Tierra Santa era consecuencia, decían ellos, de los pecados del cristiano,
¿Ves? Tienen ahí un matiz espiritual. Por tanto, hay que liberarla no ya con armas, sino hay que liberarla con oración, con sacrificio, con mortificación, etcétera, etcétera. Los peregrinos, los cruzados, el tercer grupo que nos faltaba. ¿Quiénes son los cruzados? Las cruzadas o los cruzados fueron una serie de campañas militares organizadas por los papas y las potencias cristianas occidentales para retomar Jerusalén y Tierra Santa, que estaba bajo el control de los musulmanes. Tienen un objetivo, los cruzados o las cruzadas: reconquistar aquellas tierras consideradas patrimonio de Cristo. Claro, Europa, todo cristiana, y ahora nos han quitado ese terreno que era de Cristo. Por ellos. Bueno, muchos peregrinos se unieron a los cruzados, ya empezaron a entremezclarse. Yo peregrino, pues me uno a los cruzados y voy a defender allí, pero luego no va a usar la espada, va a usar pues la espada de la fe, la coraza de la justicia, etcétera, etcétera. Algunos cruzados comenzaron a comprender, y yo aquí metería a varios carmelitas, algunos cruzados comenzaron a comprender que el reino de Dios solo se consigue con el amor a Dios y a su palabra. Entonces estos, que pensaban así, colgaron la espada mortífera, se despojaron de la armadura del soldado y vistieron un hábito de penitencia y se retiraron a servir a Cristo en la soledad. Se hicieron, a esos cruzados, algunos eremitas allí en el Monte Carmelo. Entendieron que ser seguidor de Cristo significaba negarse a sí mismo y caminar tras Él con la cruz a cuestas. Se hizo famoso esta frase: Cristo no enseña a matar, sino a morir. En esta actitud estaban nuestros primeros carmelitas. ¿Por qué se les llamó cruzados? Porque solían llevar una cruz ahí en el pecho, bien bordado, labrada, etc., ¿no? Por eso en nuestra regla sale ahí, tiene unas resonancias muy grandes de los cruzados. Habla, por ejemplo, de que tenemos que revestirnos de la armadura de Dios, revestiros de la coraza de la justicia, embrazad el escudo de la fe. Cruzados. ¿Cuánto duraron las cruzadas? Muchos años, casi 200 años. Se organizaron 8 cruzadas. ¿Y quién las organizaba? ¿Quién las promovía? Pues papas, reyes, sobre todo de Francia y de Alemania, y concretamente la tercera cruzada, que tuvo lugar entre el 1189 y 1192, fue cuando coincide con el nacimiento de la Orden del Carmen, en esta tercera cruzada. Voy saltando algunas cosas para que nos dé tiempo. Pues hermanos, estos 3 grupos ya les tenemos allí en el Monte Carmelo. ¿Cuáles eran? Eremitas, peregrinos, si queréis poner peregrinos penitentes, y luego cruzados, pues allí estaban ya. Y entablarían ahí relación, se iban conociendo, y los que se sentían llamados a vivir una vida eremítica en soledad y en oración, se pondrían de acuerdo, iban formando ya como un grupo separado de toda la masa de gente, porque había mucha gente allí en el Monte Carmelo, y se asentaron, ¿saben dónde? Junto a una fuente. Claro, es que es normal, ¿verdad? Ahí la fuente, el agua, y esa fuente se la llamaba ya, antes de que fueran ellos allí, ya se la llamaba Fuente de San Elías, porque San Elías vivió allí muchos años en el Monte Carmelo. En su día también lo veremos cuando demos a San Elías. Y vivían dentro de un cercado, en un valle. Ese valle es precioso, tiene unas vistas al mar maravilloso.
Actualmente solamente existen las ruinas de la capilla que levantaron allí, dedicada a la Virgen María. Pusieron el nombre La Virgen del Monte Carmelo, un oratorio para dedicarlo a la Virgen María. Bueno, pues digo que tiene unas vistas allí preciosas. La vida de ese grupo, que habíamos sacado de los 3 grupos, discurría entre trabajo manual, oración, penitencia, contemplación de las cosas divinas. Este estilo de vida eremítica marcará de tal modo al carmelita que aún después de la evolución posterior sentirá siempre la añoranza del desierto, del silencio, de la vida contemplativa, nota que ha quedado como distintiva del Carmelo. Esas resonancias del primer siglo, del primer año ya que se fundó eso, ha estado y sigue estando permanente entre nosotros. Por eso siempre hemos tenido algún convento de vida así más eremítica, más contemplativa y demás. Los descalzos esto lo han potenciado más. Estos ermitaños del Monte Carmelo, desde el punto de vista jurídico, no profesaban ninguna de las reglas ya conocidas. Pasaron de las reglas de San Benito o de San Basilio, o de San Agustín, que también existía la regla de San Agustín, y por consiguiente no formaban una casa religiosa propiamente dicha. Eran personas que individualmente vivían un mismo ideal y querían vivir en esa frase que tenéis abajo del todo, vivir en obsequio de Jesucristo. Esa fue la máxima que ellos se pondrían de acuerdo para escogerla así. Nosotros queremos aquí vivir en servicio de Jesucristo. Estamos en el tiempo del feudalismo, el señor, el siervo. Bueno, nuestro Señor va a ser Cristo y nosotros vamos a ser sus servidores. Y claro, no puede faltar la madre de Cristo. Pues la madre de Cristo va a ser, dirían ellos, nuestra patrona. Él es el patrón, pues ahora nuestra patrona. Por eso el nombre de patrona la acuñaron también muy pronto los carmelitas. Bueno, ha tenido más nombres, ¿no? Le hemos dado más nombres a la Virgen del Carmen, pero uno de los primeros es nuestra patrona. Son términos del feudalismo. Patrón y patrona. Patrón Cristo. Ella la patrona. Bueno, vamos ahora a ver un punto muy curioso, que es lo que respecta al legislador, el que nos dio esa regla. Mejor dicho, eso lo vamos a llamar todavía norma de vida. El legislador no quiere decir que sea el fundador. Bueno, hemos partido de que no tenemos ningún fundador, ¿verdad? Por tanto, el fundador pues no nos dio ninguna regla, porque no existe. Entonces, ¿quién nos la dio? ¿Vais captando quién es nuestro fundador? ¿O se ha creado más confusión? Bueno, las cosas se van a ir poco a poco aclarando, pero de momento podéis quedaros. Los carmelitas fueron fundados por un grupo de laicos, que allí no había ningún cura, de laicos. Al final leeré una frase muy bonita de un historiador nuestro carmelita que da ahí unas pinceladas muy hermosas, que lo resume todo. En torno al 1209 sintieron este grupo la necesidad de organizarse como grupo eclesial, pero siempre viviendo en obsequio de Jesucristo. Obsequio de Jesucristo, eso no puede faltar, es lo sustancial de nuestro carisma, vivir en obsequio de Jesucristo, núcleo central. No es San Carmelito ni San Carmelo, es Jesucristo, lo central. Entonces, ¿qué hicieron? Oye, que tenemos que organizarnos porque estamos funcionando relativamente bien, pero nos falta un respaldo eclesial, legislativo, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues se pondrían de acuerdo, porque tenían sus reuniones y sus rezos en común, etc. Y dijeron,
pues acudir a la iglesia. ¿Y a qué autoridad más cercana de aquí del Monte Carmelo? ¿Quién puede ser? Hombre, pues ¿quién va a ser? Jerusalén, que no está tan lejos, y allí hay un patriarca, un obispo, pero se le llamaba patriarca. Venga, pues vamos a ir a él. Se pusieron de acuerdo, perdón, no fueron a Jerusalén porque no podía vivir en Jerusalén, estaba tomado por los musulmanes y vivía en otra ciudad que se llamaba Acre, San Juan. Bueno, pues fueron a este patriarca, ¿cómo se llamaba? Alberto. San Alberto es nuestro legislador, el que nos dio la regla. Por eso acudieron al patriarca de Jerusalén, San Alberto, que era además legado del Papa Inocencio III, pidiéndole que les diera una fórmula de vida escrita, que nos respaldara. Entonces, claro, el patriarca atendió su petición y entre los años, no se sabe exactamente qué año les dio la regla, pero tuvo que ser entre los años 1206-1214, entre esos años. ¿Por qué entre esos años? Porque murió en el 14, le mataron, en una procesión fue asesinado. Así que ya le habían dado la regla, pues sería en el 1210 o el 11 o el 12. Entonces, San Alberto, claro, San Alberto llevaba allí poco tiempo, en Acre, y ustedes, bueno, fueron un grupo, no sé cuántos irían a hablar con él, pero de hecho, lógicamente, fue el prior, hoy le decimos el prior, pero fíjense, estos hombres eran tan humildes que ni siquiera nos dan el nombre del prior, solamente ponen una B. Los hermanos y el hermano responsable B, en abreviatura, B. Ahora luego se ha dicho que sería Brocardo, etc. Bueno, el caso es que fueron a ver al patriarca. Y el patriarca diría, bueno, ¿y quiénes sois vosotros? Es que casi no os conozco. Contadme, ¿qué hacéis ahí en el Monte Carmelo? Bueno, pues el hermano B, que era un poco el coordinador, pues diría, mire, nosotros procedemos de Europa, porque eran todos europeos, aunque algunos después se fueron uniendo de allí, de esas tierras de Israel. Vivimos juntos, oramos por la mañana, tenemos Eucaristía todos los domingos, nos reunimos, dialogamos, hacemos algunos trabajos manuales. Este hermano es, o yo diría, soy el coordinador, el hermano B. Bueno, así que eso, leemos la Biblia, la meditamos, prestamos obediencia a el hermano B. Y claro, él se iba informando, ¿no? Ah, pues todo eso hacéis. Oye, pues muy bien. Entonces, bueno, pues dentro de unos días venid y os doy ya un escrito. ¿Y qué hizo Alberto? Pues ir copiando todo eso que les habían dicho que vivían y lo fue rellenando, ¿saben con qué? Con frases de la Biblia. A cada pensamiento de lo que teníamos que hacer lo acompañaba una cita bíblica. Por eso nuestra regla es un salpicado de citas bíblicas preciosa, muy bonita. Algunas veces son textos escritos literalmente, otras veces cogiendo un poco el sentido, cambiando el orden, etcétera, pero todo es bíblico. Por eso esta regla ha sido estudiada por mucha gente de fuera de la orden, porque no sé, tiene cierto atractivo, no se parecen nada a las de San Benito y todas estas. Somos un poco, diríamos, originales. Así que entonces Alberto les da la norma de vida. He dicho que en un principio lo vamos a llamar norma de vida, porque más adelante luego tuvieron que emigrar a Europa, pero el tema de emigración a Europa va a ser en otra charla. Entonces esa regla tuvieron que ir adaptándola a través, naturalmente, de los papas de turno. Oiga, Santo Padre, añada aquí esto, porque es que no podemos llevar la vida exactamente como la llevábamos en el Monte Carmelo. Entonces hubo más añadidos, de tal forma que ya fue aprobada definitivamente más tarde. Y a eso ya la llamamos regla, ya última y zanjada, la regla. Lo que nos dio Alberto, norma de vida.
decir algunas notas bibliográficas de San Alberto. ¿De dónde era? Italiano. Era italiano. Parece ser que perteneció a una orden de los canónigos regulares de la Santa Cruz en Pavía y que fue además elegido prior de esa orden. Fue elegido obispo primero de Bobbio y luego de Vercelli. Esta diócesis última la gobernó por espacio nada menos que de 20 años. Papas y emperadores le encomendaron delicadas misiones nacionales e internacionales. Todos acudían a él, sabedores de su prudencia, firmeza e independencia. O sea, era un hombre sensato, equilibrado, que además sabía también muy bien hacer las paces entre los litigios que había entre reyes y la Iglesia, etc. Fue experto árbitro de los más intrincados litigios que tenían relaciones con la Iglesia. San Alberto tiene una autoridad, por eso nosotros lo celebramos mucho. ¿Saben cuándo es San Alberto? El 17 de septiembre. Saben que los carmelitas tenemos, como todas las órdenes, nuestro calendario propio con los santos, que unas veces son memoria, otras veces son fiesta o memoria libre o memoria obligatoria, etc. Dadas sus cualidades y mirando al bien de la Iglesia universal, el Papa Inocencio III lo nombró patriarca de Jerusalén. Vete a Tierra Santa. Aunque dice dolido por perderle, porque estaba haciendo mucho bien allí en Roma, en Italia. Y por eso escribe, dice el Papa, aunque nos eres muy necesario en la región de Lombardía, pues confiamos plenamente en ti para que nos representes incluso en los momentos difíciles y en asuntos complicados. Vete a Jerusalén, que allí tenemos muchos problemas. Y allá que se fue. Pero el pobre, como veis, duró poco porque le mataron. Luego el Papa también mandó una carta a los clérigos que había allí ya en Jerusalén. Dice, hablando de Alberto, dice, es un varón probado, discreto, prudente, como legado mío, y lo mando ahí a la provincia eclesiástica de Jerusalén. Y bueno, en una procesión fue apuñalado y allí murió. ¿Por quién? Dice, por el maestro del Hospital del Espíritu Santo, al cual había reprendido y depuesto de su cargo a causa de su mala vida. Se vengó y le liquidaron. San Alberto. Aquí tenemos ahora, voy a señalarlo también muy brevemente, un pequeño problema por el que pasaron nuestros primeros carmelitas allí en el Monte Carmelo. ¿Cuál fue el problema? Pues muy sencillo. Resulta que en el 2015 fueron aprobados en el 14, pues en el 15 tuvo lugar un acontecimiento trascendental para la vida de la Iglesia. ¿Cuál fue? Un concilio, Concilio Lateranense IV. ¿Y qué hizo ese concilio con respecto a lo que estamos tratando? Pues hizo lo siguiente, prohibió la fundación de nuevas órdenes y estableció que si alguien quería fundar alguna, debía tomar una de las reglas religiosas ya aprobadas, por ejemplo la de San Benito o San Basilio, que ya lo hemos dicho. Nuestros carmelitas empezaron a temblar. Claro, estaban aprobados muy parcialmente, solamente por el obispo, pero no por el Papa. Ay, Dios mío, la que nos espera. O sea que no podemos seguir aquí. No los van a reconocer, lo ha prohibido el concilio. Y ellos no quisieron acatar eso. Dice, los carmelitas estimaban tanto su fórmula de vida o regla propia que prefirieron pasar por la inseguridad antes que aceptar una regla de las ya aprobadas. Fueron muy arriesgados, los carmelitas, muy arriesgados. No, nosotros que no nos quiten esto. Estamos aquí para vivir en obsequio de Jesucristo. Y el patriarca nos ha aprobado. Pero claro, no podían dejar las cosas así, había que arreglar el asunto.
Entonces, ¿qué hicieron? Pues desde el Monte Carmelo mandaron a 2 carmelitas a hablar con el Papa. Santo Padre, mire que estamos en esta situación. Hemos sido aprobados recientemente, pero todavía no estamos reconocidos por la Iglesia Universal. Y claro, está todavía ahí la normativa del concilio, que no se funden más órdenes religiosas. Bueno, pues el Santo Padre se ve que les vio buenas personas, ¿verdad? Y entonces les entregó un escrito diciendo: en remisión de vuestros pecados os imponemos a vosotros y a vuestros sucesores que observéis regularmente, en cuanto sea posible y con la gracia divina, las normas de vida dadas por el Patriarca de Jerusalén, de santa memoria, y que vosotros afirmáis humildemente haber recibido antes del Concilio General. Fue un año antes, casi les pilla de eso. Respiraron. Allí en Italia supongo que lo celebrarían con un gelato o con un cappuccino, ¿no? Los pobres hombres lo pasaron mal, porque estuvieron a punto de desaparecer. Bueno, hermanos, queda muy poco. Y entonces, como tenemos una charla sobre la espiritualidad carmelita, retomaremos en otro momento la regla del Carmen, cuál es su contenido. Si queréis simplemente dar alguna pincelada ya. La regla tiene como un centro. El centro es Cristo. Bueno, referente al dibujo ese, he dicho antes que eso es una cúpula. Un monje o un padre del desierto, pues se le ocurrió hablar de la vida cristiana como, puso esta imagen, como la construcción de una cúpula. Y él dice que la cúpula tiene que tener siempre un centro. Y como ese centro no se revise de vez en cuando y se vaya construyendo, no de acuerdo con el centro, peligra que se derrumbe. Y luego pues se van construyendo los distintos niveles hasta terminarla. Bueno, pues ese ejemplo, esa imagen, pues la hemos tomado para hablar de la regla carmelita. ¿Cuál es el centro de la regla carmelita? Jesucristo. Jesucristo es el centro. Por eso lo hemos puesto en la base. Bueno, antes les he dicho a los que estaban aquí que esto hay que leerlo de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces ahí tenemos fundamento, el eje, el centro, Jesucristo. Vivir en obsequio de Jesucristo. Como veis, nuestra orden es muy original. No ponemos aquí a la santa fundadora ni al santo fundador. Nuestro fundador, bueno, son un grupo de personas, pero su objetivo era vivir en obsequio de Jesucristo. Primer nivel, bueno, hay provisiones básicas. Claro, lo básico, ¿cuál es? Pues tener un lugar, ¿no?, donde habitar, un convento, tener una estabilidad, tener una celda propia, cada uno en su celda para trabajar, etcétera, y tener, claro, un prior, el hermano prior. Eso ya lo vivían allí en el Monte Carmelo. Y además, el prior, según nuestra regla, tiene que tener la habitación a la entrada del convento, para que vigile a ver quién entra y quién sale, o quién viene, claro, para recibirle él. San Benito decía que todo el peregrino pues era como una imagen de Cristo, había que recibirle, ¿no?, como si viniera Cristo a visitar a los frailes. Bueno, así que unas provisiones básicas donde vivir, un coordinador, etc. Luego viene ya la interiorización. Ya tenemos hecho el edificio, ahora viene lo sustancial. ¿Cuál es lo sustancial? Pues para vivir en obsequio de Jesucristo, pues la oración, ahí pone la Eucaristía, algunos actos de penitencia, ayuno, abstinencia, tener los bienes en común,
compartirlos. Aquí nada es propio de nadie, todo lo tenemos en común, los sueldos van a la caja común, todo es común. No tenemos coches en propiedad ni casas en propiedad, es todo en común. ¿Solamente eso? No, hay que seguir construyendo, cada vez más exigentes. Ahora viene la transformación. Transformación, naturalmente, siempre pensando transformarse en Cristo. Pero hay que liberarse, o mejor dicho, hay que liberar una guerra. Los cruzados, ahí están. Combate espiritual, las armas espirituales para luchar contra el pecado. Es el nivel de la transformación. ¿Quedarse ahí? No, más arriba, otro nivel. Contemplación. ¿Y eso qué quiere decir? Pues lo que estás viviendo, lo que estás ya adorando y contemplando, etcétera, que luego se note en la vida, en el trabajo, en el silencio, que se note, llevarlo a la práctica. Otro nivel. Quinto nivel, otro toque, seguir a Cristo. Fíjense, empieza con Cristo y va terminando otra vez en Cristo. Aquí al principio como que no aparece Cristo, pero ya en el quinto nivel, seguir a Cristo de forma radical. Y luego al final también lo va rematando que el prior, ojo, que también lo puso abajo del todo al principio de la regla, pero ahora otra vez retoma la figura del prior. El prior no es un abad, los abades son vitalicios, ¿verdad? El prior no, cada X tiempo hay que cambiar, hay que cambiar. Y tienes que aceptar ese cargo como servidor de los demás. El que más quiera mandar, que más sirva y desde ahí está sirviendo mejor. Obediencia, también se indica la obediencia al prior, hay que obedecer. Luego discernir en reunión, en comunidad. Por eso repite mucho nuestra regla, el prior y los hermanos. No es el prior manda, no, el prior y los hermanos deciden, disciernen y al final pues se ejecutan, pero él y con los hermanos. Tenemos nosotros una especie como de mandato o de dinámica más democrática en el sentido del mismo nivel, porque hoy el prior es él, pero mañana a lo mejor ya no lo es y se pone como otro hermano, cualquiera, ¿verdad? Hay otras órdenes que son más piramidales, desde arriba hacia abajo. Nosotros ya desde abajo siempre. Y termina. Todo esto muy bien. Y el sexto nivel, ¿sabéis cuál es? Si alguien quiere hacer todavía más, pues que lo haga. Cuando venga el Señor, se lo dará. Supererogar verit, supererogación, se os dará más en abundancia. Ya no es tan obligatorio, pero si quieres más, pues haz más. No te quedes corto y termina así ya la cúpula. Bueno, hermanos, lo dejamos ahí porque son las 8. La próxima charla que tengo con vosotros me parece que es el 12 de enero y ahora les dejamos en el Monte Carmelo a los carmelitas allí tranquilitos, pero pronto tienen que salir de ahí. Tienen que salir porque aquello se complica y se pone muy negra la cosa. Y se vinieron a Europa y se vinieron a Valencia y aquí estamos. Bueno, pues entonces les dejamos ahí. Madre y decoro del Carmelo, ruega por nosotros. ¿Una pregunta iba a hacer? ¿Cómo? ¿De la regla? Una frase. Ah, era algo sobre la regla, ¿verdad? Claro, es que quería pues hacer más bien referencia ahí a la regla. En general está dicho, oye, pero por favor, no quiero que os vayáis sin leer una frase de un historiador nuestro carmelita, de Castilla, que murió no hace mucho, tiene mucho escrito, en nuestras bibliotecas tienen varios libros de él, sobre todo de la historia del Carmelo. Fíjense, es que a mí me encanta esta frase, hablando un poquito de cómo nació el Carmelo.
dice lo siguiente: estampa primorosa, la del origen de la vieja orden en las laderas del Monte Carmelo. Un movimiento que surge de la mismísima entraña de la base de la Iglesia, con el encanto de un líder desconocido, quien tal vez por humildad quiso figurar solamente con la inicial, ¿cuál era? B. Para ser uno más de aquel grupo orante de creyentes en Jesús de Nazaret y servidores de Nuestra Señora. Un origen sencillísimo, humilde, apenas perceptible como el hilo del nacimiento de los ríos, luego caudalosos que fecundan la tierra, como la Orden del Carmen ha fecundado la Iglesia. Una frase que me gusta mucho. Y ha fecundado la Iglesia, esto ya lo digo yo, con muchos santos y beatos y beatas, gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, pues hermanos, hasta otro día.